porque el sábado por fin voy a ir a Guatemala, tanto que he estado esperando para estar con el equipo y poder realizar el trabajo tan importante que hacemos en el IRI. Y yo, más que todo, o sea, solo voy a dar unas palabritas a ustedes esta tarde, agradecerles tanto el trabajo que han hecho hasta el momento, tanto las entrevistas previas del proyecto y también por la presencia en las capacitaciones y agradecerles también, o sea, el papel importante que todos ustedes toman para participar en sociedad civil, para ir tratando de resolver los problemas que afrontan tanto en sus comunidades, en sus municipios. Yo empecé a hacer esto en la última sesión que participé en otro evento con un grupo global para la Red de Democracia de las Mujeres y quisiera aprovechar y pedir, quizás como no hay tanto tiempo, pero pedir dos comentarios de dos participantes para que también a mí, o sea, me vaya aprendiendo y entendiendo más los temas de ustedes, pero quisiera quizás pedir la participación, la intervención de alguien de un funcionario de algún municipio y alguien de sociedad civil para decirme cuáles son los quizás dos temas más importantes para ustedes en sus comunidades que están viendo en este momento. Entonces, no sé si yo puedo decir a la persona que levante la mano o si alguien quiere de una vez empezar a hablar, no se preocupen, adelante. Y no tengan miedo, por favor. Si no, voy a preguntar a la primera persona que veo en la pantalla. Nancy Brand está sonriendo. Nancy, ¿nos podría dar sus ideas de que tanto, los retos que afronta en su comunidad? Buenas tardes, pues me da mucho gusto volver a estar viendo los que hace añitos no los veía. Uno de los retos en las comunidades ahorita que estamos atravesando, pues es poder llegar a a las mujeres, voy a hablar en este caso tema mujer, que están sufriendo algún tipo de violencia debido a la pandemia. Esto sí ha subido el nivel de violencia en los hogares, ya que muchos esposos pues no tienen trabajo y se la pasan en la casa, entonces el estrés y todo eso ha ocasionado este tipo de problema. Aparte de eso, que se ha visto que se ha desarrollado mucho las maras, a pesar de que no están tan al público, pero sí hay mucha extorsión. Eso es lo que está pasando en la comunidad de San José Pinula. Muy, un poco triste, pero sabe que a mí, ahora que ya voy a por fin estar en Guatemala, me gusta escuchar las realidades y especialmente el comentario. Es muy preocupante el tema de la violencia que está teniendo que pasar las mujeres por causa de la pandemia. Siempre han tenido que afrontar ese reto, pero ahora aún más por la pandemia y el hecho de que las pandillas siguen en fuerte es súper preocupante. Voy a quizás, esto a mí me encanta hacerlo, entonces a pedir la intervención de dos más, los que primero me salen en pantalla. Sofía González. Yo creo que me acuerdo de usted en una última conversación. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Sí, mi nombre es Sofía González, como ya bien dijo. Yo soy parte de Sociedad Civil, soy de Estudiantes por la Libertad Guatemala, que es una organización internacional que se enfoca en brindar a los estudiantes diferentes herramientas para que ellos puedan saber sobre sus derechos y defender los derechos de la libertad que cada uno tiene. Actualmente nosotros nos estamos enfocando en empoderar a los ciudadanos y brindarle las herramientas, más que todo de conocimiento, para que ellos puedan entender cuáles son sus derechos y cómo proteger esos derechos y principalmente el derecho a la vida y a la libertad, ¿verdad? Esa ha sido una de las mayores dificultades. Ahora, pues como bien comentaba aquí la compañera anterior,
que por pandemia ha costado un poquito tener esa comunicación con los estudiantes y tener esa comunicación con las personas, porque generalmente hacemos eventos presenciales, ¿verdad? Entonces, ahora que no tenemos esos eventos presenciales, se nos ha dificultado poder invitar a gente nueva a través de Zoom, ¿verdad? Pero algunos se han conectado. Hemos tenido acercamiento con varios estudiantes y hemos logrado avanzar y comentarles sobre los distintos derechos que deberían de saber, ¿verdad? Porque muchas personas ni siquiera saben cuáles son los derechos que la ley le otorga a cada uno, ¿verdad? Pero mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias, Sofía. Veo que alguien, no sé más, si alguien tiene la mano levantada, no puedo ver, no sé si tú ves, Leslie, tienes. Adelante, no sé quién. Sí, buenas tardes. Adelante. Gracias, muchas gracias. Bueno, mi nombre es María Alejandra de León Quiñones. Yo soy parte de la sociedad civil y la verdad es que estoy muy agradecida con todos ustedes por darme la oportunidad de estar aquí. Considero que es un honor compartir con otras personas que tienen los mismos intereses de contribuir a la sociedad, ¿verdad? Y un problema muy notable que miro hoy en día, pues son dos, la verdad. Uno que noto, yo vivo en la capital. Y siento yo que un problema muy importante que hay que resaltar es la desigualdad económica que se tiene aquí en Guatemala entre los sectores y además en términos de pandemia. Sabemos que actualmente pues Guatemala y a nivel mundial estamos atravesando una crisis que afecta a todas las personas, pero siento yo que es importante reconocer que las personas que más problemas han tenido pues son las personas con recursos económicos escasos. Entonces siento yo que uno de los problemas también grandes aquí en Guatemala es el sistema de salud, porque sabemos que contamos con un sistema de salud precario donde muchas personas cuando no tienen el poder adquisitivo pues no pueden acceder a este tipo de recursos para poder como ayudarlos, ¿verdad? Entonces, considero que es un tema muy importante porque es un derecho humano al que todos tenemos ese derecho a acceder y siento que pues aquí en Guatemala lastimosamente no se ha llegado a cumplir. Y eso sería el problema principal que yo miro. Muchos, la verdad, pero entre todos esos dos. Excelente. Bueno, mil gracias, María Alejandra. Gracias, Sofía, y también a Nancy. Otra vez es un gusto estar aquí con ustedes. Estoy aquí más para aprender y escuchar sus aportaciones. Entonces, le doy la palabra, creo que a Leslie, de nuevo. Muchísimas gracias, Bernardo. Y bueno, les agradezco a todos de verdad por estar en este momento el día de hoy. Yo sé que no es fácil después de sus jornadas laborales unirse, pero bueno, estamos dando inicio a este proceso de capacitación. Quisiera dejar brevemente a mi compañera María Olga Escobar si desea algunas palabras y solamente mencionar que el día de hoy tenemos la presencia de 17 organizaciones de sociedad civil y de 5 municipalidades. Nos acompaña, bueno, las organizaciones sería mucho mencionarlas, pero están las municipalidades de Estanzuela, San José Pinula, Fraijanes, Coatepeque y La Esperanza. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por igual por estar acá el día de hoy. Gracias, Leslie. Yo solamente quisiera igual reiterar mi agradecimiento a todos y todas ustedes porque, como bien dice Leslie, que estar a esta hora de la tarde después de todo lo que atraviesa cada municipalidad y organización de sociedad civil, sabemos que es bastante y los problemas que ya denotaron algunos de ustedes es bastante importante que están trabajando y después de esto, pues estas capacitaciones de verdad lo apreciamos muchísimo. Esperamos que cumpla con sus objetivos estas capacitaciones que estamos iniciando. Para ir es un gusto apoyarles en este tema y que esperamos que pues conforme la pandemia se vaya disminuyendo en el país volvamos a poder tener reuniones presenciales y poder observarnos todos. De igual manera agradecer a nuestro director que está tomándose un tiempo para platicar con nosotros, que sabemos que pronto vendrá a Guatemala y estamos muy felices de eso y también esperamos que ustedes pronto los conozcan para que podamos seguir participando juntos. Así que muchísimas gracias, Les, por coordinar también esta fructífera llamada y gracias al doctor Luis Mac por esta capacitación que esperamos que lo disfruten muchísimo. Muchísimas gracias.
Y solo aprovechar que ahorita estamos bastantes, si poder, los que estén en capacidad de poder encender su cámara para poder tomar una foto de esta primera sesión, por favor, se los agradecería muchísimo. Entonces vamos a dar unos segunditos para que quienes puedan encender su cámara. Qué lindo verlos a todos. Ok, denme un segundo. Tengo que ponerlo más grande porque no me sale. Ahí estamos, perfecto. Entonces voy a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto, estamos. Sin más, doctor Luis Mac. Él es profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el día de hoy les estará hablando acerca del concepto y surgimiento del Estado. Lo dejo en palabra. Muchísimas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer a todo el personal del Instituto Republicano, justamente porque obviamente son la contraparte que tenemos. Yo ahorita estoy hablando en nombre de la Escuela de Ciencia Política. La verdad que es para nosotros un gran gusto, pues obviamente participar de este proceso de capacitación, de formación, que en alguna medida significa mucho para nosotros, obviamente. Y pues obviamente esperemos que este proceso sea muy productivo y muy ilustrador para ustedes, obviamente sobre la realidad de Guatemala. No quisiera pasar mucho tiempo realmente en esta primera presentación. Tenemos realmente un tiempo muy limitado para presentarles el tema que en alguna medida me han pedido que les dé. Entonces voy a empezar a presentar a proyectar la presentación que les tengo preparadas para el día de hoy. No sé si no lo pueden ver, me avisan. El tema que me toca a mí hablar con ustedes justamente es un tema bastante interesante. Es el concepto y surgimiento del Estado guatemalteco. Entonces, una primera parte se va a tratar justamente sobre las lógicas y los procesos que en alguna medida han constituido al Estado guatemalteco. Y en segundo lugar, voy a tratar de hacer una breve conceptualización, o más bien en primer lugar, una breve conceptualización sobre lo que se entiende que es el Estado de Guatemala, bueno, el Estado en general. Para principiar, si no hay alguna otra observación o comentario, tendríamos que hablar de que el Estado guatemalteco en alguna medida es una mezcla, digamos, de diferentes elementos. Teóricamente hablando, se habla de que un Estado se conforma por tres aspectos principales: el territorio, la población y las instituciones, por supuesto. En el tema territorial, por supuesto, nosotros estamos ubicados en Guatemala. La población quizás es un elemento que en alguna medida habría que trabajar. Voy a tratar de explicar un poco por qué el concepto de población para el caso del Estado guatemalteco es problemático. Y obviamente en el tema de instituciones. En el tema institucional usualmente se utilizan dos conceptos que en cierta forma son complementarios: el de Estado y Estado de Derecho. Obviamente estamos hablando de un principio de legalidad que articula a las instituciones de un país, y hay un principio con el cual se estructura justamente los estados-nación, que es el de igualdad ante la ley. Para entrar directamente ya en el tema de Guatemala, habría que hablar de que la Constitución Política de la República de Guatemala establece dos artículos que son fundamentales en la entrada realmente obviamente sobre lo que se esperaría que fuéramos como país. Uno es el artículo 1: el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin supremo es la realización del bien común. Y el artículo 2, que es deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Vean ustedes que supuestamente estos son los dos grandes fines que la Constitución de la República de Guatemala le otorga al Estado guatemalteco. En una definición un poco más amplia o un poco más explicativa sobre esto, hay un autor que es Oscar Oslak, que dice que el Estado se determina en base a tres dimensiones: un conjunto de burocracias, un sistema legal
y un foco de identidad colectiva por los habitantes del territorio, que básicamente es lo mismo que dice la Constitución de la República, solo que expresado en 3 elementos diferenciadores. Primero, el Estado como institución es un conjunto de burocracias, un conjunto de instituciones que obviamente estructuran políticas públicas. ¿Para qué se estructuran las políticas públicas? Pues para una diversidad de temas, incluyendo obviamente algunos de los temas que fueron mencionados por los funcionarios y personas obviamente que hablaron previo a mi intervención. Derecho al trabajo, derecho a la vivienda, derecho a la salud. Bueno, la Constitución de la República dice una serie de derechos y de obligaciones, obviamente, que supuestamente el Estado debería de brindar. Entonces, la efectividad de las burocracias, obviamente, es que tanto resuelven los problemas cotidianos de una población. Por ejemplo, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de vivienda. Hay una serie de problemas que obviamente que los estados deben resolver. El segundo, como sistema legal, ¿qué tanto el sistema legal protege a los ciudadanos de la transgresión? Aquí obviamente aparece un policía deteniendo a una persona, por supuesto, entonces ahí hay un tema también legal. Las personas que cometen infracciones y las personas obviamente que cometen delitos, por supuesto, deben de ser efectivamente sancionados por el sistema legal. Y en dado caso, a partir de la eficacia que tengan las políticas públicas de resolver los problemas y el sistema legal de sancionar a los transgresores, está la credibilidad del Estado como realizador del bien común, justamente. Y ahí es donde aparece el tema de identidad, el tema de legitimidad y una serie de temas adicionales. Esos 3 elementos, la eficacia de las políticas públicas que tanto resuelven los problemas de los ciudadanos, la efectividad del sistema legal que tanto se sanciona a los transgresores de la ley, y el tercero, realmente que tanto a partir de estos 2 elementos realiza el bien común, es que se establecen los estados en el mundo. Estrictamente hablando, entonces, el Estado es una combinación de 2 elementos, Estado y nación. El Estado, como vimos, es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad. Todo el tema legal, básicamente. Y el tema digamos, de la nación es qué tanto una sociedad se identifica como una comunidad. Y este es un elemento interesante para el caso de Guatemala, porque Guatemala, paradójicamente, sí somos un Estado, pero en la definición de nación creo que tenemos una gran deficiencia y de eso voy a hablar el día de hoy un poco. En cierta forma, es interesante ver, por ejemplo, que Guatemala es un país con muy bajos niveles de identidad nacional. Hay muchos ejemplos que les puedo mencionar al respecto, pero por supuesto, uno de los grandes problemas justamente fue histórico, que es lo que voy a abordar brevemente en el día de hoy. Pero digamos que en Guatemala uno de los grandes problemas es que somos un Estado, pero difícilmente hemos logrado ser una nación. Quizás muchos de los problemas de violencia, de inseguridad y también obviamente de conflictos, de polarización, proviene justamente de esta parte inacabada de la nación. Y el tercer elemento es el gobierno. Las personas y las instituciones, digamos, las que en alguna medida gobiernan en un momento determinado. Ustedes saben que cada 4 años se cambia de gobierno por el tema electoral. Entonces, el gobierno es las personas que en un momento determinado, por ciertos procesos, que en ese caso son los procesos de elección o procesos de nombramiento por parte del Ejecutivo, pues están a cargo de las instituciones del Estado. En el caso, digamos, del Estado moderno, entonces, uno de los elementos fundamentales es el tema identitario. ¿Qué tanto, por supuesto, en los estados-nación, como Guatemala, por supuesto, tenemos una comunidad que en alguna medida se llamaría guatemaltecos en genérico? Y eso pone en problema fundamental cómo las diferentes etnias o los diferentes grupos subnacionales se identifican con ese elemento supranacional, que es el tema de guatemaltecos. Ya no seríamos ladinos o mayas o canjobales o quichés o cachiqueles o cualquiera de las comunidades lingüísticas que tiene Guatemala, sino deberíamos identificarnos como una comunidad supranacional, que es el tema justamente de guatemaltecos.
Y eso es justamente lo que en alguna medida quizás es problemático para el caso guatemalteco. Cómo a partir, digamos, de la historia, vemos que el tema de la multiculturalidad es problemático. A pesar de que Guatemala tiene una serie de identidades subnacionales, etnias y digamos, idiomas, son más de 20 idiomas que tenemos en Guatemala, la Constitución reconoce solo un idioma oficial, que es el idioma castellano o el idioma español. Eso ya es un elemento problemático. Y cada vez que se ha intentado, por ejemplo, introducir otros idiomas en el tema, digamos, de la lógica del Estado-Nación, pues siempre hay personas, obviamente, y grupos que se oponen. Y el otro elemento, obviamente, que menciona la teoría y que menciona también la historia, es cómo se conformó esa unidad nacional. ¿Qué se hizo, digamos, en el caso, digamos, de la historia guatemalteca, con esas identidades subnacionales, con esos más de 20 grupos lingüísticos y comunidades, digamos, culturales que tiene Guatemala? Hubieron, obviamente, en el tema de la historia, dos opciones. Uno, el nacionalismo de Estado, que en alguna medida lo que hicieron algunos países justamente fue simplemente utilizar una identidad nacional, pero utilizando mecanismos de asimilación de las identidades subnacionales. Y el otro, el que se llama nacionalismo en minorías, que es obviamente el reconocimiento del Estado nacional, obviamente de las identidades subnacionales. Pues parece igual, pero uno es asimilacionista y el otro es reconocimiento, obviamente, de la diversidad, es lo que algunos plantean, el reconocimiento de la unidad basado en la diversidad. Lamentablemente, en el caso de Guatemala, por supuesto, justamente por esta lógica de asimilacionismo, se ha desarrollado, obviamente, muchos conflictos a nivel subnacional, digamos, de conflictos étnicos. En el mundo se le tiene mucho miedo, digamos, a esta lógica, digamos, de discusión no nacional, obviamente de grupos, de la prevalencia de grupos no nacionales, sino más bien grupos étnicos, porque obviamente en el caso, digamos, del mundo, esas luchas pueden llevar al proceso de balcanización. Balcanización obviamente surge a partir del proceso de disolución de la Unión, de la antigua Yugoslavia, justamente porque esas identidades subnacionales entraron en conflicto y finalmente llevaron a la disolución del Estado. Entonces, siempre que se habla de identidad subnacional o de identidades étnicas dentro de un Estado, siempre todo el mundo tiene en mente, obviamente, el caso de los Balcanes y ese proceso, obviamente, de ruptura nacional. Obviamente, los conflictos nacionalistas, étnico-nacionalistas, pueden llevar a esa ruptura. En el caso guatemalteco, entonces, el punto central es que hay una inacabada identidad nacional. Uno de los principales elementos que a mí siempre me llamó la atención es, por ejemplo, cuando se dan este tipo de postales, casi siempre la mayor parte de las personas que aparecen vestidas de indígenas no son indígenas. Como por ejemplo la persona que está activa era una actriz y muchos de estos que obviamente pertenecen a las instituciones folclóricas del Estado guatemalteco que solamente se visten de indígenas, pero no son indígenas. Entonces, uno de los principales elementos que uno ve del Guatemala justamente es que lo que identificamos hacia afuera es obviamente lo que no valoramos hacia adentro. Y ese es un elemento interesante realmente. Y obviamente aquí hay dos ejemplos que en alguna medida fueron desarrollados hace un par de años. Primero la revista Look, que es una revista de moda guatemalteca en donde aparece esta visión. Una persona ladina que vive, guatemalteca, que vive en el extranjero, que supuestamente ayuda a las mujeres indígenas y presenta obviamente esta portada que hay un análisis gráfico de esta revista donde obviamente plantea una discriminación muy clara. Y obviamente en el 2017, que fue el mismo año, justamente se planteó el conflicto de la tienda María Chula y todo el conflicto obviamente que se desarrolló, porque esa idea de María Chula era obviamente acusado de racista y discriminador. ¿De dónde proviene justamente y el tema de los roles aprendidos? Si ustedes hacen una caracterización de los principales anuncios que se dan en el caso guatemalteco, ustedes prácticamente pueden ver dos elementos centrales. Cómo se presenta el mundo indígena, casi siempre de forma subordinada, y cómo se presenta el mundo ladino, de una forma obviamente claramente superior. Y esto, por supuesto,
es un elemento de lo que en alguna medida se podría hablar como un rol aprendido que hemos tenido en el ámbito local guatemalteco. ¿De dónde viene todo esto? Esa sería un poco la idea central que habría que recuperar. Hay que resaltar, obviamente, que en la historia guatemalteca, uno de los primeros autores que empezó a trabajar este tema fue Severo Martínez Peláez, que ustedes se recuerdan, obviamente fue un historiador que hizo un ensayo que se llamaba La Patria del Criollo. Y él decía justamente que este país, en sus orígenes, se constituyó obviamente con una lógica obviamente muy fuertemente discriminadora. En alguna medida, por eso, el criollo, desde la perspectiva de Severo Martínez Peláez, es la persona que es española, que viene, digamos, de afuera y que nace en este país. Todavía, digamos, en alguna medida pesa mucho en este país el origen y obviamente todo el tema de los apellidos y el linaje en alguna medida que se puede desarrollar. Y frente a eso, por supuesto, el nacer, lo que en alguna medida se llaman los pueblos originarios, los pueblos que nacieron y que en alguna medida se criaron antes de que llegaran los españoles, por supuesto, pues obviamente todos estos grupos originarios, pues en alguna medida están permanentemente discriminados desde el nacimiento del Estado-Nación guatemalteco. Vean lo que dice Martínez Peláez. Junto a los grandes prejuicios, riqueza en la miseria, haraganería, índole viciosa, el criollismo echó a rodar para largos siglos un puñado de prejuicios menores, llamémosle así, que vienen a ser aprendices complementarios de los mayores. El indio es desconfiado y malicioso, rechaza los beneficios de la civilización, es abusivo cuando se le da trato amistoso, etc. De hecho, por eso, la palabra indio, desde la perspectiva de Severo Martínez Peláez, es una construcción histórica. Y esa palabra indio, por supuesto, ya tiene una carga racista y discriminadora. Por eso es que él dice, no hay indio en sí, esa es una abstracción antihistórica. Pedro de Alvarado dice, no vio nunca un indio, murió cuando todavía no había indios, vio en todas partes nativos, incluso nativos sometidos a la esclavitud. Hay indios, dice Severo Martínez Peláez, porque hubo coloniaje y porque la estructura colonial se ha ido transformando con gran lentitud. Y así como no hubo indios antes de la colonia que los formara, debe suponerse que dejará de haberlos cuando el desarrollo de la sociedad guatemalteca haya borrado todas las supervivencias estructurales de la colonia. Lamentablemente, esa lógica discriminadora, esa lógica, digamos, excluyente con la cual nació el país, sigue vigente aún, pues obviamente 2 siglos después. Estamos justamente en el bicentenario y eso es lo que vamos en alguna medida a celebrar, justamente el origen, digamos, discriminador y racista con el cual nació el país. Hay una perspectiva más reciente, por supuesto. Una de las personajes incluidos, digamos, dentro de este grupo de élite, Marta Elena Casaus, que obviamente Marta Elena Casaus Arzú, justamente, escribió un libro que se llama Guatemala, Linaje y Racismo. Ella lo ve desde adentro, desde un grupo, obviamente, desde el grupo colonizador o desde el grupo, obviamente, que en alguna medida heredó estos beneficios del linaje y del racismo. Y ella dice en una entrevista que le hace Plaza Pública que todos los países de América Latina sufrieron el proceso de conquista y colonización, que estuvo justificado por una ideología racial de segregación. Pero en Guatemala, dice ella, por una razón que no logra entender, enseguida la población se dividió en indígena y ladina. El mestizo nunca entró a formar parte del proyecto nacional ni de la colonia, como en el caso mexicano, por ejemplo, que para no privilegiar ni lo indígena, ni lo ladín, digamos, ni lo criollo, se conformó un grupo intermedio que fue el que permitió, digamos, la conformación de una identidad más incluyente, que fue obviamente el grupo mestizo. Entonces, ella habla de que en Guatemala existe una pigmentocracia, lo que algunos llaman la Guatemalan, ya no Guatemala, sino Guatemalan, la Guatemala de los blancos, la Guatemala de los canchitos, la Guatemala de los hombres y mujeres que tienen apellidos, pues obviamente de linaje. Y eso lleva justamente a ese proceso de folclorización. ¿Por qué tenemos que exhibir a personas vestidas de indígenas que no son indígenas? Porque solamente nos sirven sus trajes, pero no nos sirven a las personas, por supuesto. Yo me recuerdo hace unos 20 años más o menos, cuando por primera vez visitó el Papa a Guatemala, Juan Pablo II en ese entonces,
pusieron una serie de niños de los mejores colegios vestidos de indígenas. Ninguno de ellos era indígena. Y uno dice, ¿será que no hay indígenas reales en este país? Es como una suerte de vitrina que ponemos al exterior. Y hacia adentro, obviamente, lo indígena es lo más sometido y lo más, obviamente, despreciado. Entonces, esa es una de las perspectivas principales justamente de este país. Ella lo identifica como que Guatemala fue construida como una suerte de finca. Vean lo que dice ella. La oligarquía sigue creyendo que Guatemala es su finca y la sigue controlando y mandando como tal. Considera que el Estado es suyo. Los pilares de cualquier Estado son lo jurídico y la justicia. Desde esa perspectiva, ellos respetan profundamente la ley, se la saltan siempre, pero la respetan. No se les puede tocar esos dos pilares porque se les desmorona el Estado. Y eso obviamente a partir de lo que ha estado ocurriendo en Guatemala en las últimas semanas, pues pareciera obviamente que sí es una suerte de finca. Eso desde la perspectiva, digamos, de Estado-nación. Ahora, ¿cómo se constituye o cómo se desarrolla el Estado guatemalteco a nivel contemporáneo? El primer elemento es el racismo estructural que caracteriza obviamente al Estado guatemalteco. Como ya dijimos, la referencia aquí es el libro Linaje y Racismo de Marta Elena Casaus y obviamente el libro también de La Patria al Criollo. El segundo elemento que caracteriza al Estado guatemalteco es que el ámbito militar o la estrategia militar tuvo un gran peso obviamente en la conformación del Estado guatemalteco contemporáneo. Y ahí obviamente tendríamos que leer al libro Resoldados en el Poder de Héctor Rosada Granados, y el otro libro justamente es De la guerra a la guerra, del exministro de la Defensa del tiempo de la democracia cristiana. Y el último tema, que es el que en alguna medida se ha ido desarrollando en los últimos tiempos, es el concepto de impunidad. Y eso lo demostró con mucha propiedad, obviamente, la CICIG en los años en que trabajó la CICIG en Guatemala. La línea del tiempo que caracteriza a Guatemala en los últimos años, justamente, se puede determinar desde esta perspectiva. Primero, uno de los principales elementos que caracterizan al Estado guatemalteco es la primavera democrática de 1944. Es un elemento fundamental. Obviamente eso nos daría para una conferencia adicional lo importante que fue este tema. Tan importante que Severiano Martínez Peláez dice que el siglo XX guatemalteco empezó en 1944. Significa que, digamos, muchos de los avances de la revolución del 44 fueron muy importantes. Pero, paradójicamente, eso marcó también otra polarización que caracteriza a Guatemala. Si la parte indígena, ladino, es una de las principales características de la polarización en Guatemala, a partir del 44 se desarrolla la otra caracterización, que es el tema izquierda-derecha, que obviamente está nítidamente desarrollado en el caso guatemalteco. En el 44 al 54 se desarrolla este proceso. En el 54 al 60 se da la contrarrevolución, obviamente. Después la guerra interna, la transición controlada a la democracia tutelada y obviamente la segunda primavera democrática. Son los 6 puntos que rápidamente voy a tratar de explicar en la media hora que me queda. Vamos a ver. Entonces, la primavera democrática del 44-54 fue uno de los aspectos más relevantes que en alguna medida si se hubiera desarrollado con toda propiedad, quizás Guatemala será completamente diferente a lo que en Guatemala, a lo que es actualmente. Como para ponerles un punto de comparación, en 1948, 4 años después de la primavera democrática de Guatemala, se desarrolló la Revolución Costarricense. Y si Guatemala y Costa Rica son dos países diametralmente diferentes en el año 2000, 2021, pues obviamente se debe a que la revolución tica sí funcionó y la guatemalteca no. En alguna medida fue, insisto, esto debería ser parte de otro tema de discusión, pero los errores o los problemas de la democracia guatemalteca justamente empezaron en esa revolución fallida. Lamentablemente, si esta revolución se hubiera consolidado, probablemente Guatemala sería completamente diferente. ¿Y cuándo empezó digamos, esa división izquierda-derecha? En el confuso incidente en 1949. Acuérdense ustedes que la revolución del 44 se desarrolló por un triunvirato.
en donde había dos personas, tres personas. Uno, el primer presidente de Guatemala, que fue obviamente Juan Jacobo Arbenz. Juan Jacobo, no, perdón, era, ¿cómo se llama el primer presidente? Arévalo, el presidente Arévalo. Y obviamente Arbenz y el segundo era Arbenz y Arana. Y la contradicción entre Arbenz y Arana, que terminó en la muerte del primero, Arana, en 1949, determinó obviamente esta pugna ideológica entre estos dos bandos, que aún incluso en los años presentes sigue muy vigente. Como no se resolvió adecuadamente, pues obviamente vino la contrarrevolución, y uno de los elementos interesantes de esto justamente fue que esta contrarrevolución borró todos los logros y en alguna medida las perspectivas que en cierta forma hubieran hecho de Guatemala un país diferente. Lamentablemente, a partir, digamos, de ese socavamiento de la rebelión original que se desarrolló del 44 al 54, pues obviamente se planteó obviamente una suerte como de reconquista de parte de los grupos que habían sido derrotados en 1954. Y eso fue lo que dio origen, paradójicamente, a la guerra interna. De 1960 en adelante, por supuesto, se desarrolló esta guerra interna que tuvo obviamente mucho costo para el pueblo guatemalteco y para, pues, obviamente, nuestra nación. La guerra interna tuvo dos periodos. En 1966 al 70 la guerra se desarrolló privilegiadamente en el occidente, en el oriente de la República, pero las condiciones topográficas y obviamente también las condiciones étnicas determinaron que la primera guerrilla, la que se desarrolló en 60-70, fuera derrotada. En 1970 la guerrilla se traslada al altiplano indígena y obviamente la exclusión de los indígenas sirvió como una suerte de caldo de cultivo para obviamente la recepción de las demandas de los guerrilleros. Y eso fue paradójicamente lo que llevó después, a partir de 1982, a que se identificara a los mismos grupos indígenas como enemigos del Estado. Y ahí es donde viene obviamente otra de las fases completamente paradójicas del Estado guatemalteco. Toda la represión que se desarrolló a partir de 1982 y obviamente la discusión que existe todavía actualmente en Guatemala, si hubo obviamente una guerra que pretendió borrar obviamente los rastros de los indígenas, todo el tema de genocidio que se ha discutido en los últimos años. Hay grupos y actores que defienden que en alguna medida el ejército desarrolló esta lucha seguramente identificando a los indígenas como enemigos y obviamente eso llevó justamente a todas las masacres que se desarrollaron en ese periodo. Por supuesto, a partir de 1982 se desarrolla un proceso de transición controlada a la democracia y ese proceso es la que actualmente obviamente vivimos en la actualidad. Esas características obviamente desarrollaron, también esto obviamente habría que desarrollarlo con mucha más propiedad, pero estrictamente hablando los problemas y digamos las deficiencias de la democracia guatemalteca provienen de este periodo apresurado. La transición a la democracia se desarrolló en 3 años, 82, 83, 84, 85. Y obviamente incluso 82, 83 fue tiempo perdido porque ahí obviamente vinieron las pretensiones digamos, de consolidación que tuvo el primer gobierno de la transición, que fue obviamente Ríos Montt, que él quería obviamente permanecer. Y eso era contrario obviamente a este objetivo de los militares de ceder el poder a los civiles. Entonces, realmente la transición se desarrolló en 2 años, 1983 y 1984. Ese apresuramiento, por supuesto, generaron 4 grandes problemas que aún seguimos acarreando. Primero, un dominio electoral de partidos que se le llaman franquicia. Guatemala tiene más de 100 partidos políticos a partir de entonces. Los partidos no son reales. Segundo, un dominio político basado en ¿qué? En diputados que no tienen control ciudadano, básicamente por la forma en que se eligen, con listas cerradas y digamos que los ciudadanos obviamente no pueden modificar. Y el otro, digamos, un dominio del Estado basado, digamos, en estos mecanismos y en estos procesos de transición controlada. No voy a explicar mayor cosa de estos elementos, pero
El punto central es que la transición a la democracia fue una transición controlada, una transición que no fue plenamente democrática, que en alguna medida fue una transición democrática, pero una democracia ciertamente autoritaria. De hecho, para identificar esto, digamos, tenemos este libro justamente de Héctor Alejandro Gramajo, que fue en alguna medida el ideólogo de la transición. Y él escribe una tesis que caracteriza muy bien el espíritu con la cual se implementó la transición a la democracia. Y él decía que la transición a la democracia debería de verse como un mecanismo contrainsurgente. Vean lo que él dice: nuestra meta estratégica ha sido revertir la filosofía de la guerra de un autor que se llamaba Clausewitz, que él decía que la guerra solamente era, digamos, para el tiempo de la guerra. Mientras que él decía que la lógica de la guerra, actor Alejandro Gramajo, quería plantear que la guerra era un elemento que debería seguir vigente aún incluso cuando ya no estaba la guerra. Eso quiere decir que la lógica con la cual el ejército organizó su estrategia en tiempo de la guerra interna debería continuarse obviamente después, cuando se desarrolló la transición. Por eso dice, la política debe ser continuación de la guerra. Por eso no quiere decir que estamos abandonando la guerra, estamos peleando en un horizonte más amplio dentro de un marco democrático. Puede que estemos renovando nuestros métodos de guerra, pero no los estamos abandonando. Estamos continuando nuestras operaciones de contrainsurgencia contra la subversión internacional. Esa idea, digamos, de que la democracia guatemalteca era contrainsurgente, proviene de esta lógica, obviamente. Y entonces los militares entregan el poder, pero realmente nunca abandonaron la conducción, obviamente, de los mecanismos del poder. Por eso es que uno de los elementos más visibles de ese retorno fue cuando Otto Pérez Molina ganó las elecciones. La diferencia entre el tiempo en que los militares llegaban por vía digamos, de las fraudes y el tiempo, digamos, en que Otto Pérez Molina ganó por las elecciones es que vuelven por la vía democrática. Incluso después aparece Jimmy Morales vestido de militar cuando él era civil. Y obviamente tenemos un nuevo presidente que es Yamatei, que probablemente sigue siendo civil, pero es más militar, obviamente, en su concepción que los mismos militares. Tenemos entonces una clara, digamos, estrategia por medio del cual ellos se retiran en los años 80, pero regresan por la vía de la democracia. Y este es un elemento preocupante, cómo en alguna medida, pues ahora los ciudadanos están más tendientes a identificar mecanismos de poder autoritario como no lo hacían antes. La segunda primavera se desarrolló a partir de 2015 a 2017, justamente todo el tema, obviamente, de lo que en alguna medida fue lo que destapó la CICIG y lo que se desarrolló a partir, obviamente, de todas las movilizaciones que se dieron del 2015 a 2017. Creo que no lo tendría que manifestar mayor o enfatizar más en este tema, porque creo que muchos de nosotros ya vivimos esta parte. Pero como un elemento que en alguna medida es interesante, en el ámbito internacional, Guatemala es identificado como un periodo, como un periodo muy glorioso, porque si Guatemala siempre en el ámbito internacional era identificado con el signo negativo, en este periodo las noticias de Guatemala estaban cargadas de mucho positivismo y mucha gente pensaba que en Guatemala estábamos haciendo un cambio muy importante. Para principiar, obviamente, como nunca antes, logramos destituir a un presidente y innumerables personajes políticos empezaron a ser perseguidos, empezaron a ser enjuiciados. Como nunca antes en la historia de Guatemala, tradicionalmente la impunidad era obviamente un elemento fundamental que caracterizaba a Guatemala. Entonces, en este periodo se sentía fuertemente esta lógica de que Guatemala estaba cambiando para bien. Lamentablemente, esta segunda primavera democrática empezó a entrar obviamente en un proceso de descomposición. A ver, en física dicen que hay un tema que se establece, que dice que es a toda acción hay una reacción. Y lamentablemente, en este periodo 2015-2017, que se sintió obviamente fuertemente la lógica de un cambio, permitió en alguna medida que hubiera una respuesta. Y esa respuesta, paradójicamente, todavía la estamos sintiendo ahora en el 2021,
Y lo que está llevando, digamos, es a la destrucción muy acelerada realmente todo lo que la institucionalidad que heredamos del periodo 85 en adelante. Digamos, esas instituciones y ese proceso que se desarrolló, paradójicamente se está destruyendo. Para demostrarles esto, digamos, se decía que de la Constitución del 85 aparecían 3 instituciones centrales que garantizaban, obviamente, o que en alguna medida se habían basado en la transición, que era el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de Derechos Humanos. Si ustedes se dan cuenta, las 3 instituciones están en entredicho en la actualidad. Primero, digamos, todo el proceso de desgaste que se desarrolló en el periodo, que llevó justamente a todos los dimes y diretes que se desarrolló, que han estado planteando a la Corte de Constitucionalidad y que incluso ahora llevan a una Corte de Constitucionalidad que cambia de signo actualmente, realmente, supuestamente vuelve a ser cooptada por parte de los grupos de poder. La Procuraduría de Derechos Humanos, pues obviamente está en el ojo del huracán también porque está siendo muy criticada constantemente y pues obviamente lo más probable es que cuando haya un cambio de procurador, pues obviamente ese cambio va a ser favorable a los grupos que no querían, digamos, este proceso. Y también, digamos, el Tribunal Supremo Electoral entró en una crisis muy fuerte a partir de las acusaciones de fraude que se desarrollaron en el 2019. Las 3 instituciones están entonces en el ojo del huracán y están siendo sistemáticamente cooptadas y obviamente están siendo parte de un objeto, digamos, de discusión bastante fuerte. Lo que tenemos entonces es que esta segunda primavera, por supuesto, está siendo ampliamente cuestionada y ampliamente, digamos, pues retrocedida en cierta forma. Creo que las preocupaciones que hemos tenido en los últimos meses, por ejemplo, sobre el tema de las vacunas, sobre el tema de dónde están los recursos, sobre el tema, obviamente, de la falta de capacidad que tienen las instituciones de salud, de educación, de vivienda, de seguridad, para protegernos, para poder, digamos, darnos en alguna medida, pues obviamente ciertos procesos, ciertas ventajas, ciertos elementos, pues sigue siendo permanentemente planteada por parte de los ciudadanos. Y aquí quisiera regresar, obviamente, a esa noción que habíamos planteado desde el principio. El Estado se conforma por 3 elementos. La efectividad que tienen las instituciones para resolver los problemas. El segundo tema, la capacidad que tienen las instituciones de capturar y procesar a los que cometen actos ilícitos. Y la tercera, obviamente, la posibilidad que tiene el Estado de realmente convertirse en un realizador del bien común. Lamentablemente, en esta breve reseña de la historia guatemalteca demostramos que ninguno de los 3 elementos, lamentablemente, se ha desarrollado con toda propiedad. Y entonces Guatemala, lamentablemente, tiene una gran, pues obviamente, deuda con los guatemaltecos. Y obviamente, en alguna medida, quizás la parte central o la parte más importante justamente es que esa falta de identidad que tienen los guatemaltecos con respecto a sus mismas autoridades y con respecto a sus mismos procesos de formación, lleva en cierta forma también a que la mayoría de guatemaltecos pues, no les interese o no les importe aparentemente realmente lo que está ocurriendo. Hay digamos, un desidia, una suerte de como de conformismo que caracteriza a muchos guatemaltecos, porque yo creo que ven al Estado guatemalteco como algo ajeno, como algo que en alguna medida no responde a los intereses, a las necesidades de la población. Por supuesto, eso es algo muy diferente en el ámbito local. Lamentablemente, las municipalidades en el ámbito guatemalteco llevan muchas veces toda la carga de, digamos, de interés que tienen los ciudadanos, porque son las instituciones que en alguna medida están más cerca de los ciudadanos. Y obviamente, lamentablemente, en el ámbito guatemalteco son justamente las municipalidades las que menos recursos y menos capacidades tienen. Hay muchas municipalidades que obviamente se mantienen con muchos procesos y con muy pocos recursos. Entonces, la presión que se desarrolla, el interés, la lógica obviamente de expectativa de los ciudadanos se fundamenta más en el ámbito de lo local que en el ámbito de lo nacional, que en alguna medida creo que para la mayoría de ciudadanos el presidente y los ministros están demasiado alejados.
se ven, digamos, como personajes o como funcionarios que solamente en época de campaña pues están más cerca, pero de ahí la mayor parte de los tiempos, digamos, están alejados del sentir y de las necesidades de la población. Entonces esas son paradójicamente las características más relevantes de lo que ha ocurrido en Guatemala desde su fundación. Lamentablemente somos un país excluyente, somos un país poco consolidado, con una identidad bastante baja y que en cierta forma tiene como muchos problemas. Yo siempre digo que menos mal que existe Haití y otros países más subdesarrollados que Guatemala, porque si no Guatemala siempre sería uno de los peores. Por ejemplo, vean en este proceso de vacunación, mientras que países como Chile o Costa Rica, incluso Salvador, tienen ya mejores procesos de vacunación, nosotros apenas estamos, digamos, vacunando a las personas mayores de 65 y con muchas de las dificultades. Guatemala es uno de los 3 o 4 países con peores procesos de vacunación en el continente. Lamentablemente, como siempre, Guatemala siempre está, digamos, en la cola de todos los procesos. Y de hecho, para que ustedes lo vean, calcula que si seguimos vacunando al ritmo que llevamos, vamos a tardar entre 10 y 15 años en vacunar a toda la población guatemalteca, lo cual es una cosa exagerada realmente. Mientras que, insisto, países como Chile o incluso Costa Rica ya tienen una gran cantidad de personas que han sido vacunadas. Entonces, nuestro país, lamentablemente, es un país que tiene, digamos, que nosotros quisiéramos que fuera diferente, que en alguna medida, pues obviamente garantizara el sentir, el interés de la población, pero por muchas razones, algunas históricas, algunas institucionales, pues obviamente nuestro país no garantiza y no logra realmente desarrollar lo mejor posible. Por supuesto, yo siempre he dicho que Guatemala quizás es un país que tiene muchas cosas buenas, no hay que tampoco ser presa de pesimismo, pero lamentablemente justamente es esa lógica excluyente, racista, discriminadora con la cual surgió el Estado guatemalteco, hace que la mayoría de la población se sienta más que, digamos, menos identificado con las instituciones nacionales y más con las instituciones locales. Y eso, por supuesto, lleva a que paradójicamente la presión que tienen las municipalidades sea más fuerte, más sentida, y eso, aunado al tema de los recursos, las hace más frágiles, las hace más, obviamente, más difíciles de fortalecer. Y entonces lo que estamos haciendo es, paradójicamente, un círculo vicioso de mayor debilidad institucional y de, pues obviamente, mayor exclusión. La pregunta aquí sería, obviamente, ¿cómo lograríamos transformar esta herencia discriminadora, racista y obviamente de debilidad institucional del Estado para convertir a Guatemala, obviamente, en un país diferente? Pero creo que eso, obviamente, es lo que habría que discutir quizás en otro momento. Tenemos mucho que hacer, creo yo. Pero el principal aspecto, quizás recuperando un poco la lógica con la cual empecé a exponer, el Estado se conforma por 2 elementos, Estado y nación. Tenemos un Estado, pero no tenemos una nación. Esta lógica divisionista que tenemos en Guatemala es tan compleja, tan difícil, que obviamente siempre hace que estemos peleando entre todos toda la vida. Y mientras no logremos establecer un mecanismo, un proceso por medio del cual construyamos una nación, una identidad, un proyecto, digamos, que trascienda lo coyuntural y que permita, obviamente, que todos nos identifiquemos como guatemaltecos y que hagamos, digamos, proyectos en común para privilegiar el bien común y no el bien sectario de los grupos que siempre nos han gobernado, pues lamentablemente la herencia de exclusión, de discriminación seguirá vigente. Porque tampoco aquí es, como dicen algunos, de volteemos la tortilla y entonces ahora explotemos a los que nos han explotado. Si seguimos con esas lógicas, creo que no vamos a dar ninguna parte. Entonces, quizás aquí la gran pregunta que habría que pensar es cómo construimos de este país un país en donde todos tengamos cabida, en donde en alguna medida todos nos identifiquemos como miembros de una comunidad llamada, pues, Guatemala, por supuesto. Creo que eso es lo que en cierta forma tenemos aún pendiente 200 años después de, obviamente, el proceso de independencia y del bicentenario, creo yo. Si en alguna medida habría que celebrar este año ese bicentenario, justamente debería ser justamente
cómo podemos construir obviamente un proceso de verdadera nacionalidad en la cual todos tengamos cabida. Bueno, yo lo dejaría ahí, obviamente, no los quiero aburrir más, creo que traté muchos temas y entonces por si hay comentarios o preguntas, pues obviamente estoy aquí a su disposición. Quizá antes de pasar a esta fase, le quería mencionar a todos, bueno, muchísimas gracias, doctor, por su intervención, siempre tan adecuado y tan adaptado a la realidad que estamos viviendo. De verdad, muchísimas gracias por este contexto que nos acaba de dar y por todo este recorrido histórico. Creo que fue bastante adecuado para la primera sesión que estamos iniciando este proceso de formación. Y bueno, les quería comentar a todos los que están acá conectados, hubo algunas personas que tuvieron problema al ingresar y que entraron un poquito tarde. Vamos a estar teniendo yo en cada uno de los grupos en los que ustedes están, ya sea divididos por municipalidad o representantes de sociedad civil, les he enviado a todos una página web. Yo se las voy a mandar ahorita aquí en el chat si tienen acceso a él, si no, se las voy a volver a mandar a su WhatsApp. Ustedes pueden entrar a esta página, es como que si fuera una página web, van a poder seleccionar si son sociedad civil o si son funcionarios municipales, entran, van a poder ver un calendario de Google en donde ustedes van a estar viendo todas las sesiones que vamos a tener y ahí mismo, si en algún momento se les pierde el link o algo pasa, ahí pueden presionar y pueden entrar de una vez a la reunión de Teams para que sea un poquito más fácil y también para que ustedes lo puedan ir agendando en sus calendarios. Luego van a poder encontrar en la parte de abajo los recursos. Ahorita no van a encontrar nada porque esta es nuestra primera sesión, pero ya a partir de la siguiente semana ustedes van a encontrar presentaciones, un abstracto de lo que vimos en cada reunión, documentos de apoyo que les van a servir a ustedes y vamos a estar también abriendo foros de discusión porque como sabemos hoy llegamos hasta 50 personas, somos muchísimas, a veces no nos van a dar tiempo de abordar todas las preguntas o comentarios que ustedes tengan, porque tampoco queremos extender las sesiones a más de 1 hora por respeto a sus tiempos, ¿verdad? Entonces, esos chats, esos foros, perdón, van a estar ahí disponibles para que ustedes puedan poner sus preguntas, sus comentarios. Me voy a tomar el atrevimiento y voy a decir que vamos a invitar también al doctor Mac para que nos pueda acompañar ahí a leer todo lo que ustedes vayan a estar escribiendo. Entonces, yo, como les digo, les voy a estar mandando todo por WhatsApp para que ustedes estén actualizados si tienen preguntas, consultas y la respuesta a lo que muchos me habían escrito es sí, va a estar esta presentación. Vamos a ver también si subimos también este video y un resumen, como les comentaba, de lo que vimos en la sesión y el foro. Entonces, creo que por el momento, no sé si tal vez abordar 2 preguntas, doctor Mac, ¿le parece? Si alguien las tiene o comentarios y procedemos al cierre entonces de la sesión. No sé si alguien tiene alguna consulta, puede solo abrir su micrófono y hablar. Perfecto. Entonces, me imagino que van a guardar todas sus preguntas y comentarios para el foro. Mil gracias, doctor Mac, de verdad fue una excelente sesión y muchísimas gracias a todos ustedes por unirse el día de hoy. No sé si quiere algunas palabras de cierre, doctor. Sí, solamente agradecerles obviamente por este espacio. Yo creo que para personas como yo que tenemos, y como todos nosotros, obviamente que tenemos gran preocupación por este país, yo creo que hablar del país creo que es realmente ideal. Y ojalá que, pues, obviamente, en todas las discusiones y en todos los temas que obviamente vayamos a desarrollar a partir de ahora, podamos ir haciendo obviamente un consenso para tratar de seguir pensando cómo podemos transformar nuestro país en un país obviamente en donde podamos vivir mejor. Yo les agradezco obviamente su paciencia y pues obviamente muchas gracias por todo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. A la pregunta rápido que nos consultó Albi, no vamos a hacer ningún proceso de llenar asistencia. Yo ya he tomado nota de las personas que estuvieron conectadas, entonces ya es un proceso un poquito más fácil en el tema de reuniones virtuales, es fácil ver quiénes estuvieron, ¿verdad? Entonces no tengan pena.
A todos muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, descansen y seguimos en comunicación a través de WhatsApp el día de mañana. Ya por hoy, muchísimas gracias. Feliz noche. Que te Gracias. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Gracias, chicos. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Noches.